Gracias, Padre, por el privilegio de acercarme a tu presencia. Agradecido por la vida, por la oportunidad que me das de poder dirigirme a aquellas personas que se tomarán un tiempo para disfrutar conmigo en tu presencia. Muchas gracias, buen Dios, por tu palabra, la cual haré uso de ella para bendecir la vida de los oyentes, al igual que bendice mi vida. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos, Sein. Saluditos. Aquí estamos, bendecidos para bendecir. Definitivamente Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así es que estamos aquí anhelando llevar bendición a las naciones a través de esta transmisión. Siempre aprovecho la oportunidad de poder anunciar la palabra de Dios por este medio y decirle a aquellas personas que de alguna manera tienen luchas, tienen problemas y quizá ya saben que son hijos de Dios y no entienden la razón por la cual están atravesando lo que están atravesando. Y creo que es importante reconocer lo que la Biblia dice y debemos de entender que estamos en una carrera militando como soldados. Y el apóstol Pablo hablaba algo que me hace meditar en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, dice de la siguiente manera. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Yo creo que esto es lo más importante, reconocer que si estamos en Cristo, tenemos luchas, pero esas luchas no las podemos pelear carnalmente porque no vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que es bien importante reconocer estas palabras del apóstol Pablo, porque él dice en el 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Mire qué interesante esto. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Entonces tenemos que entender eso, que si dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, por eso me hace meditar aquel pasaje donde habla de Goliat, un gigante guerrillero que tenía con gran temor al pueblo de Israel. Ese era un gigante que estaba comandando un gran grupo de filisteos y los israelitas estaban muy atemorizados por este gran gigante. Y cuando David toma la decisión de ir a pelear contra este gigante, vemos que Saúl trata de ponerle su armadura a David. Pero ahí puedo ver que muchas veces queremos pelear con nuestra propia fuerza o queremos revestir a otro con la fuerza de nosotros, y cada quien va a tener que pelear la batalla conforme a la capacidad que Dios le ha dado a cada uno. Y lo que me impacta de lo que David le dice a Goliat, esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 17, en el 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, a quien tú has desafiado. O sea que David se enfrentó, ¿verdad?, a ese gigante, ¿verdad?, haciendo uso de la fe y del poder que Dios le había otorgado. Entonces tenemos que reconocer esa gran verdad que el apóstol Pablo dice, ¿verdad?
De hecho, yo les mencionaba que Jesús habló a Nicodemo y le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y debemos de saber que el que es nacido del Espíritu, dice la palabra, que es como el viento. El viento dice que oímos el sonido. Vemos a veces que los árboles se mueven por el viento, pero no sabemos de a dónde viene ese viento ni a dónde va. Así es el nacido de nuevo, el nacido del Espíritu, el Hijo de Dios. Entonces, si estamos en Cristo, tenemos que pelear las batallas, ¿verdad? Para destruir esas fortalezas tiene que ser en el Espíritu, no es en la carne. En la carne vamos a meternos a problemas. Por eso es que hay mucha gente que se defiende contra los ataques de aquellas personas que se ponen en contra de nosotros, en contra del mensaje. Y la diferencia del creyente, hablaba yo hace poco con un hombre que está muy en contra del mensaje que yo estoy predicando. Entonces le digo, el problema o la diferencia entre usted y mi persona, le decía yo a este hombre, es que usted se enoja. Enojado me estaba diciendo que yo soy un farsante, que soy un mensajero del mal y que no estoy diciendo la verdad, que estoy engañando a la gente. Entonces, pero estaba muy enojado. Entonces le digo, la diferencia entre usted y mi persona es que usted está muy enojado. En cambio, yo estoy tranquilo a pesar de que usted me está insultando. Porque yo he entendido que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Para qué me voy a poner a pelear, a insultar a alguien que me está insultando a mí? Yo debo de saber que yo estoy peleando contra una potestad que se ha apoderado de las personas que no creen el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿para qué me tengo que enojar? Porque he aprendido a que lo espiritual no lo entiende aquel personaje o aquella persona carnal, no va a entender, porque si dice la palabra que lo que es nacido de la carne, carne es, entonces en la carne es que uno trata de defenderse de los ataques, pero cuando estamos en el Espíritu, uno tranquilo. Si la gente no acepta el mensaje que predicamos, no nos están rechazando a nosotros, sino están rechazando el mensaje. Entonces es importante, ¿verdad?, reconocer que aunque estamos, como dijo el apóstol Pablo, en la carne, no militamos según la carne, sino que nosotros estamos militando, ¿verdad?, en el Espíritu, porque ahora somos personas convertidas a personas espirituales, ya no personas carnales. Obviamente, si nos alimentamos de esa naturaleza que un día obtuvimos cuando venimos a Cristo. Por eso yo quiero decirles hoy que si usted está peleando por sus propias fuerzas la batalla, es porque no ha entendido de que no es a la fuerza, no es carnalmente que se pelea. Me contaba una persona y me decía, qué difícil es en el matrimonio cuando uno se convierte a Cristo y el otro no. Es tremendo, me decía una persona. Le digo, si es que en el matrimonio, aún siendo los dos hijos de Dios, cuesta para aprender a vivir como una sola persona. Entonces, y no digamos cuando uno de los dos nace de nuevo y el otro no. Entonces, ahí es donde hay que hacer uso de la palabra, no pelear carnalmente, porque así no se va a ganar la batalla. Si usted tiene a su esposa que no es cristiana y usted ya se convirtió, usted no tiene que exigirle a su mujer que se convierta. Usted tiene que pedirle a Dios misericordia por su mujer y usted dar un buen testimonio de un siervo de Dios para que su mujer un día note la diferencia de lo que es ser un hijo de Dios. De igual manera, si usted, mujer, se ha convertido a Cristo y su esposo no quiere, usted no tiene que pelear carnalmente. Usted tiene que pelear la batalla espiritualmente, haciéndole la guerra al enemigo sin que su esposo se dé cuenta. Usted tiene que orar y pedirle al Señor que le dé el regalo de ver a su esposo convertido. O si este es el caso de ustedes dos como papás, sus hijos no quieren nada con el Señor. Si usted se pone a pelear carnalmente, usted no va a destruir las fortalezas que tienen fortificada la vida de su hijo. Usted tiene que pelear esa batalla espiritualmente. ¿Y cómo lo va a pelear? Pues de una u otra manera, Dios nos da la sabiduría cómo hacerlo. Este es mi caso. Mi hijo mayor nació en el Evangelio
Y tuvo un tiempo que él no estaba bien. Cuando entró a ser un jovencito, él no estaba bien. Y cuando no se le daba lo que él pedía, a veces nos pagaba con, a veces poner alguna música que no era agradable en nuestra casa. Y los vecinos oían una música que no era música de hijos de Dios. Entonces era una mala conducta. Pero ¿para qué íbamos a pelear con él? Él se había desviado de la verdad. Entonces lo que hicimos con mi esposa fue orar. Y aunque yo estaba a la distancia, yo extendía mi mano y le decía: Señor, yo bendigo la vida de mi hijo y sé que un día va a salir de esa conducta que él tiene. Y con el poco tiempo, él vino, se reconcilió con el Señor, luego se bautizó y ahora está bonito en el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque entendimos que no estábamos peleando contra sangre ni carne, que la pelea es con algo espiritual. Y si nosotros nos ponemos enojones, no vamos a poder conseguir lo que anhela nuestro corazón de ver seres queridos convertidos. Entonces yo creo que es bien importante que entendamos, así como David le dijo: tú vienes con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová. Ahora nosotros tenemos la gran bendición de poder combatir toda anomalía del enemigo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Obviamente no funciona si nosotros estamos haciendo uso del nombre de Jesús en pecado, en desobediencia. Obviamente esas oraciones no van a funcionar. Anoche me llamaba una ancianita y me decía: estoy muy enferma, tengo un hijo de 50 y algo de años, muy malito, en una crisis tremenda. Me dice: yo quisiera estar en el lugar de mi hijo y morirme yo mejor y no ver a mi hijo en esa condición. Estuve orando por ella, fortaleciéndole y diciéndole que la única manera de pelear la batalla es tomar el orden establecido, combatir esa anomalía en la que ha caído su hijo y empezar a pedirle a Dios misericordia y que dé el regalo de la restauración de su hijo. Entonces tenemos que aprender a que estamos en un tiempo donde muchos se descuidan y no han entendido o se les ha olvidado que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, dice, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces cuando estamos en ese nivel de conducta es cuando vamos a tener grandes victorias. Así como David dice: yo vengo en el nombre de Jehová. Dice en el 45:17 de 1 Samuel 45. Dice: yo vengo, dice David, a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Oiga bien, ahora usted puede decirle a esa enfermedad: yo vengo en el nombre de Jesús y la echo fuera de mi vida. Porque muchas veces no son enfermedades a raíz de problemas sino espirituales, ¿verdad? Y se manifiestan, ¿verdad? Estoy viendo en las redes sociales, muchos de los que me van a escuchar siguen un canal de YouTube que se llama Ediciones Mendoza. Estaba viendo un caso de una mujer que está muy enferma. La han llevado a los hospitales, le han hecho chequeos y no le encuentran nada y ella está grave. Entonces, pero yo puedo discernir que es una batalla espiritual la que esta persona tiene, pero como no hay algún mensajero que le lleve un mensaje a esta mujer y le pueda ministrar, ¿verdad?, a Cristo, que reciba a Jesús como su Salvador y empezar a combatir eso que ella tiene, porque veía que están en proyecto de hacerle casa, en proyecto le hicieron una calle para llevar con facilidad los materiales a su lugar. Entonces yo veo cuánta gente está en padecimientos a raíz de que hay fortalezas de parte del enemigo que les tiene atacados, y por falta de conocimiento hay gente que está sufriendo. Entonces hay enfermedades espirituales a través del pecado o de una X razón llegan enfermedades. Entonces el cristiano tiene que reconocer, ¿verdad?, en qué ha creído. Y si hemos creído en Cristo, debemos de acercarlos en el nombre de Jesús y combatir toda anomalía
que viene a nuestra vida. Tenemos que saber que nosotros somos llamados para ser de bendición, para ayudar a aquellos que necesitan una ayuda, una mano amiga que le pueda decir, sacúdate del pecado y acércate al Señor. Y de esa manera vamos a vivir bien. El Evangelio no es para quedarse estancado, el Evangelio no es para vivir cómodo, el Evangelio es para pelear las batallas que tenemos. Hay muchas batallas constantes. Hace poco yo estaba, un día miércoles, estuve orando en el templo con un hermano que oramos los miércoles por la mañana. Y justo ese día, antes de que el hermano llegara, yo estuve orando y le dije, Señor, gracias porque me has dado un tiempo de bonanza, un tiempo donde he podido descansar de pagar en accidentes del carro o que el carro se me arruina. Antes vivía una lucha. ¿Y sabe qué? Ese mismo día que yo estuve orando, dándole gracias a Dios porque tengo años de no estar pagando por accidentes, por enfermedades, cuánta cosa puedo mencionar que Dios me ha dado un tiempo de bonanza. ¿Sabe qué? Ese mismo día, después de la oración, me fui a hacer un viaje y cuando acordé empezó el carro a calentar y justo llegué a una gasolinera y llegué a ver, vi que el radiador estaba quebrado. Se quebró el radiador. ¿Qué había estado yo haciendo antes? Había estado diciéndole, Señor, gracias por el tiempo de bonanza que me has dado, de los gastos que me estoy evitando en arreglar mi carro. Justo después de eso, se me arruinó mi carro. Se me arruinó mi carro. Y me cobraban $400. Bendita misericordia que hay un hermano de buen corazón que es buen mecánico. Me cobró una suma, ¿verdad? No tan carísimo como me estaba cobrando en un taller. A lo que yo quiero llegar. Entonces yo podía ir, quizás decir, pero Señor, si ahora mismo te estaba diciendo que gracias porque me has dado tiempo bonanza, si me viera este guaracazo. Yo me quedé tranquilo, le digo, Señor, la verdad que tú eres el proveedor, la verdad que tú eres el que me da los recursos y tú me vas a ayudar. Y mire, Dios me permitió arreglarlo, le puse el radiador nuevo y ya está funcionando el carro bien. Entonces a lo que yo quiero llegar, amados hermanos, es que tenemos que pelear las batallas espiritualmente. No lo tomemos a pecho, como dicen algunos paisanos, cuando las cosas no se están dando como nosotros queremos. Hay gente que reniega cuando le llega una enfermedad. Hay gente que reniega cuando le está yendo mal en el trabajo. Hay gente que reniega cuando la esposa no se porta bien, o el esposo no se porta bien, o el hijo no se porta bien. Yo siempre he aconsejado, hace algunos años llegaba un hermano a la iglesia y me decía, mire, ore por mi esposa porque no quiere nada de Dios. Solo es pleito. Le digo, mire, vamos a hacer una cosa. Póngase a orar cuando usted sabe que ella va a llegar del trabajo. En vez de que usted la esté esperando para pelear, porque me dice todos los días que llega ella es a pelear que llega. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Usted ya sabe el horario de ella y si ella va a llegar de trabajar, procure que lo encuentre de rodillas orando, pidiéndole a Dios por ella, bendiciéndola y de esa manera usted verá que vamos a ganar esa batalla que está usted peleando. Y así fue. Me dijo, le voy a obedecer, voy a hacer eso. Entonces empezó a practicar lo que yo le estaba aconsejando. Y dice que un día lo halló, que él estaba y él se concentró. Se le olvidó de que lo estaba haciendo porque yo lo había motivado, sino que sintió la necesidad y empezó a quebrantar. Y le digo, Señor, yo bendigo a mi esposa, ella no entiende lo que es estar en tus caminos. Y empezó él a orar y se le olvidó la llegada de la esposa. Y dice que la mujer llegó y lo encontró derramado en la presencia del Señor. Y tremendo fue, porque esa fue la medicina para el problema. Nunca más pleito, después juntos a la iglesia y una bendición. Ahora hay casos de hermanas que no quieren que el esposo se congregue. Le digo, no pelee con él. Cuando usted esté planchándole la ropa, dígale, Señor, yo quisiera que mi esposo me acompañe con esta camisita, con este pantalón bien vestido al culto. Algún día yo quiero verlo sentado junto a mí, ¿verdad? En las reuniones en la iglesia. Ore, ¿verdad? Esto es como una locura, pero eso es estar peleando espiritualmente la batalla. Así es que yo les recomiendo hoy que si usted ha estado fallando, peleando,
carnalmente las batallas que piensa que usted va a ganar en cuanto a lo espiritual. No es así. Tiene que ser en el nombre de Jesús de Nazaret y acercarse confiadamente reconociendo su estado de salud espiritual. Si usted espiritualmente no está saludable, arrepienta de su maldad, de su pecado, pídale perdón a Dios y empiece de ahora en adelante a vivir un evangelio diferente. Yo tengo más de 12 años de estar anunciando el mensaje por las redes sociales. Y es una bendición porque esto a mí me da vida, me da cambio. Y puedo ver que aquellas personas que atesoran los consejos están siendo bendecidas. ¿Por qué? Porque necesitamos que alguien nos diga qué es lo que ha hecho para ser feliz. ¿Se imagina lo que me dice este hombre? A mí me da lástima de las personas que usted les está lavando el cerebro. Le digo, no soy yo que le estoy lavando el cerebro, sino que es la palabra de Dios que les está lavando todo su cuerpo. Porque la sangre de Cristo, dice la palabra, que nos limpia de todo pecado. Y le digo, por personas como usted que están tan cegadas y enemigas del evangelio, es que sigo en este proyecto de pronunciar la verdad por este medio, porque es una apremiante necesidad que hay de que le digamos a la gente que para ser feliz necesitamos estar en Cristo, necesitamos pelear espiritualmente. ¿Cómo? De rodillas, creyendo en que Dios es el que está a nuestro favor siempre y cuando agrademos su corazón. Porque muchas veces el corazón de Dios no se agrada con nuestra conducta. Entonces yo quiero terminar de esta transmisión porque voy a hacer una actividad. Pues hoy también hay culto y tenemos que estar pendientes, los que somos miembros del Ministerio Elim, tenemos que estar pendientes del culto de hoy. Pero los que son seguidores en este medio deben de reconocer que este es un tiempo precioso y que si estamos bendecidos, seamos agradecidos, démosle gracias a Dios. Y si estamos en lucha, pues no las peleemos carnalmente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Este es el mensaje que Dios puso para mí. Recuérdese lo que le decía David al Goliat. Tú vienes, le dice, con lanza y jabalina. Yo vengo, le dice David, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, a quien tú has provocado. Así es que usted venga hoy, únase conmigo con una pequeña oración de fe, para decirle al Señor que entregamos toda aquella lucha que pueda estar usted pasando, toda enfermedad, todo problema, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Si es a causa de una enfermedad espiritual, pues la reprendemos en el nombre de Jesús. Y si es por alguna X razón que su cuerpo se ha enfermado, pues pedimos al Señor que haga un milagro, que use a los médicos, que den un medicamento apropiado para la necesidad, para la enfermedad que usted tiene. Y si no es así, pues que el Señor se encargue de hacer lo que Él tiene que hacer con su vida. Muchas gracias, Señor, por este precioso momento de reconocer que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que en ti son poderosas para destruir las fortalezas del enemigo que constantemente nos acecha para hacernos tropezar, para hacernos caer. Yo te pido, Padre, una porción de bendición para los oyentes y que ellos puedan quedar satisfechos, que reconozcan que esta es tu palabra que has enviado y que no regresará a ti vacía, porque hará conforme al propósito por la cual tú la enviaste. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno eres, Señor. Amén y amén. Bueno, reciban un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Me quise conectar con este mensaje de bendición y espero que lo pueda compartir con alguien que le va a ser de bendición. Y recuérdese, no pelee con sus propias fuerzas las batallas, porque el Señor está con usted y está conmigo. Gloria al Señor. Pero también le voy a hacer una invitación. Si hay alguna persona que no ha recibido a Jesús como su Salvador, hoy lo puede hacer. Solamente dígale: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste para darle vida al pecador. Hoy me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Salvador. Si usted le dice esas palabras creyéndolo en su corazón, que de verdad lo está diciendo, arrepentido de sus pecados, hoy
este día usted viene a tomar participación en una nueva familia de gente feliz, de gente que puede dar testimonio de que vale la pena estar en Cristo, ¿verdad? Es precioso. Yo, de hecho, el domingo mencionaba el pastor que hace algunos años me encontró de una manera muy necesitado del favor de Dios. Me había desviado del camino de la verdad y no hallaba forma de regresar. Y Él me presentó al Señor con una oración de pocas palabras. Entregó mi vida para que Dios la tratara, y Dios empezó a hacer una obra perfecta en mi vida. Digo perfecta por los cambios que yo siento que cada día Dios va haciendo, y es una pasión por anunciarle a la gente, decirle venga a Cristo, no se va a arrepentir. Y por eso no me molesto cuando hay personas que se enojan cuando les predico, o que me ven, ni siquiera estoy directamente hablando con ellos, porque yo aquí transmito por el medio, y el que quiere escuchar se detiene a escuchar, y el que no, no. Pero ha habido casos donde los viajes misioneros he ido a algunos lugares donde han puesto agua hirviendo para tirarme. Quieren sacarme con los perros. ¿Por qué? Porque no quieren oír el mensaje del evangelio, porque no han entendido. ¿Para qué me voy a enojar? Entonces debo de hacerlo de esa manera. Así es que Dios les bendiga y será hasta la próxima si el Señor no ha venido por su iglesia.